En aquellos días, la tierra estaba cubierta de sombras. La humanidad había olvidado su origen, había dejado atrás la bondad y la justicia, y en su lugar había abrazado la violencia, la arrogancia y la corrupción. Los hombres levantaban ciudades que parecían desafiar los cielos, pero en sus corazones no quedaba espacio para la compasión. Los débiles eran aplastados, los inocentes olvidados, y la codicia dominaba cada rincón de aquel mundo que se suponía debía reflejar la grandeza de su creador. La maldad no era un acto aislado, era el aire que se respiraba. Las risas eran burlas crueles, las celebraciones eran banquetes de excesos, y el dolor de los justos era motivo de burla. Cada generación parecía más lejana de la pureza de los primeros días, más hundida en un océano de oscuridad. Las manos que un día habían cultivado la tierra ahora se manchaban de sangre, y las palabras que debían honrar la verdad se convertían en mentiras venenosas. Y en medio de ese ruido, entre gritos de violencia y cantos de orgullo, había un hombre distinto, Noé. No era un rey, ni un guerrero, ni un sabio famoso. Era un hombre sencillo, pero justo. Un hombre que aún recordaba el eco de la voz del Dios eterno en la creación. Mientras todos corrían tras placeres y poder, Noé caminaba en silencio, buscando la rectitud. Mientras la corrupción devoraba a la humanidad, él conservaba la integridad de un corazón que no se dejaba manchar. En las noches, cuando el mundo celebraba sus excesos, Noé contemplaba el cielo estrellado y pensaba en el Creador que había puesto orden en el caos, y en su alma ardía una convicción: el mundo se estaba perdiendo. Veía cómo vecinos se levantaban contra vecinos, cómo hermanos olvidaban su lazo de sangre, cómo la compasión era un recuerdo lejano, y sufría, porque Noé no era un hombre frío, no era indiferente. Sentía el dolor del mundo como si fuese suyo, y su espíritu clamaba en silencio por justicia. Fue entonces cuando el Creador miró la tierra, y lo que vio fue desolador. Cada pensamiento humano estaba torcido, cada acción cargada de egoísmo, y Dios, que había formado al hombre con amor, se entristeció en lo más profundo. El mundo que había sido tejido con belleza se había convertido en un pozo de destrucción. Pero en medio de ese lamento, hubo un destello de esperanza. Un hombre, uno solo, que no había doblado su rodilla a la corrupción. La mirada de Dios se posó sobre Noé, y en ese instante, el cielo y la tierra parecieron detenerse. Porque a través de un hombre justo, el Creador planeaba escribir una nueva historia. Noé aún no lo sabía, pero estaba a punto de ser llamado a una misión que desafiaría todo lo que entendía de la vida. Una misión que lo colocaría en el centro de una batalla no con espadas ni ejércitos, sino con la incredulidad del mundo entero. Imagina ese silencio que precede a la tormenta. Imagina un hombre que, mientras todos celebraban su propia ruina, era escogido para convertirse en la última esperanza. Ese fue Noé, un héroe improbable, un hombre común, a quien la eternidad estaba a punto de señalar con un destino que cambiaría la historia de la humanidad. El mundo estaba en caos, pero el viaje del héroe apenas comenzaba. Una noche, mientras la tierra dormía en su ruido y en su pecado, Noé escuchó una voz que no provenía de los hombres ni de los vientos. Era una voz profunda, clara, firme, que atravesaba el silencio y hablaba directamente a su corazón. Era la voz del Creador. «Noé», dijo aquella voz, «la tierra está llena de violencia por causa de los hombres. He visto su corrupción y he decidido poner fin a toda carne. He aquí, traeré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo lo que respira debajo del cielo. Pero contigo estableceré mi pacto. Construirás un arca y en ella salvarás tu vida, la de tu esposa, la de tus hijos y la vida de toda criatura que yo enviaré a ti». Las palabras resonaron como truenos en el alma de Noé. Un diluvio que cubriría toda la tierra, un arca lo suficientemente grande para albergar animales de cada especie, salvar a su familia mientras todo lo demás perecía. La magnitud de la misión era tan abrumadora
que por un momento el miedo intentó apoderarse de él. Pero la voz no era de un hombre. No era una ilusión. Era la voz de aquel que había creado los mares, que había formado las montañas, que había tejido las estrellas con sus manos invisibles. Y si esa voz ordenaba algo imposible, era porque lo imposible estaba a punto de hacerse realidad. Noé no respondió con palabras. No lo necesitaba. Su corazón ardía con una certeza inquebrantable. Debía obedecer. En ese instante, su vida dejó de ser la de un hombre común. Se convirtió en el portador de un designio eterno, en el guardián de una esperanza que aún no podía comprender. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzó y la gente siguió con su rutina de excesos y burlas, Noé caminó entre ellos con un secreto que pesaba como una montaña. Todos hablaban de sus riquezas, de sus fiestas, de sus conquistas, y él guardaba en su mente un mandato que parecía insensato: levantar una embarcación gigantesca en medio de la tierra seca. El Creador había sido claro. El arca debía tener dimensiones colosales: 300 codos de longitud, 50 de anchura, 30 de altura, 3 pisos, compartimentos, ventanas y una puerta en su costado. Un refugio no solo para él, sino para toda vida que el Señor preservaría. Imagina lo que significaba escuchar esa orden. Noé nunca había visto llover de esa manera. Nunca había existido un diluvio semejante. ¿Cómo convencer a los demás de algo que nunca habían presenciado? Para los hombres de su tiempo, la idea era una locura. Para Noé, era un mandato sagrado. Esa fue su encrucijada: obedecer a Dios y ser visto como un necio por todos, o callar y perderse con la multitud. Pero Noé eligió lo imposible. Eligió la fe sobre la burla, la obediencia sobre la lógica, la voz divina sobre el ruido del mundo. Ese día comenzó su misión. Una misión que no solo requeriría fuerza en sus manos, sino fortaleza en su espíritu. Porque cada golpe del martillo no sería solo madera unida con madera. Sería una declaración contra la incredulidad de su generación. Cada viga levantada sería un testimonio silencioso de la voz que lo había llamado. Noé ya no era un hombre más. Era el héroe improbable que había aceptado el mandato más grande. Un arca debía levantarse, y con ella, una nueva oportunidad para toda la creación. Los primeros días de trabajo fueron silenciosos. Noé y sus hijos comenzaron a cortar la madera, a preparar las vigas, a marcar el terreno donde el arca se levantaría. El sonido de los hachazos resonaba como un eco extraño en la tierra. Al principio, nadie prestó demasiada atención, pero pronto, la magnitud de lo que estaba construyendo atrajo miradas, curiosidad y burlas. Los hombres se acercaban, reían a carcajadas y señalaban con el dedo. «¿Qué es esto, Noé?», le decían entre risas. «¿Una casa sin techo? ¿Un palacio para los pájaros?». Otros gritaban: «Está construyendo un barco en tierra seca, ja, ja, ja». Y las carcajadas crecían como un rugido que se burlaba del trabajo de un solo hombre. Noé intentaba explicarles. Les hablaba de la advertencia de Dios, de la lluvia que caería del cielo, del diluvio que cubriría la tierra. Pero cuanto más hablaba, más se reían. ¿Un diluvio? ¿Lluvia que lo cubra todo? Nunca ha sucedido algo así. Tu Dios te ha engañado, Noé. Eres un loco que desperdicia sus días golpeando madera. La burla no venía solo de extraños. Algunos vecinos que habían compartido su mesa ahora lo miraban con desprecio. Algunos familiares lejanos lo evitaban, avergonzados de su misión. Había quienes lo insultaban, quienes lanzaban piedras contra el arca en construcción, quienes usaban su nombre como sinónimo de insensatez. «Mira a Noé, el soñador de tormentas», murmuraban en las plazas. Pero lo más difícil no eran las risas ni las piedras. Lo más duro era el rechazo profundo, la certeza de que nadie creía, de que nadie se salvaría. Noé no solo cargaba la madera, cargaba la tristeza de saber que sus palabras no encontrarían eco en los corazones endurecidos. Cada día era una prueba. Sus hijos trabajaban a su lado, pero incluso ellos sentían el peso de las miradas hostiles. Sus esposas soportaban los comentarios hirientes de otras mujeres,
que se reían de ellas por seguir a un hombre al que llamaban loco. Y su esposa, fiel y silenciosa, sostenía a Noé con una mirada que decía más que 1000 palabras. Estamos contigo, aunque el mundo entero se ría. Así, la construcción del arca se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada golpe de martillo era un desafío al orgullo de los hombres. Cada viga levantada era un grito mudo contra la incredulidad. El arca crecía lentamente, pero con ella también crecía la fe de Noé, templada en el fuego del rechazo. Y Dios observaba, porque la fe verdadera no se prueba en tiempos de calma, sino en medio de la tormenta de voces que intentan derribarla. Y Noé, contra toda la multitud, permanecía firme. La burla, sin embargo, no cesaba. Al contrario, se volvía más cruel. Noé, cuéntanos otra historia del gran diluvio. Invítanos a tu barco seco. Quizá nos lleve a las nubes, gritaban mientras lo rodeaban. Pero Noé no levantaba la voz, no devolvía insultos. Continuaba trabajando, sabiendo que la justicia no dependía de él, sino del plan eterno que lo había llamado. En las noches, exhausto, levantaba sus ojos al cielo y encontraba fuerzas en el silencio del Creador. Porque aunque el mundo lo había rechazado, la voz que un día había escuchado seguía ardiendo en su interior como una llama que nada podía apagar. El héroe estaba solo frente a la multitud, y aún así, eligió la fidelidad. Eligió soportar la burla, el desprecio y la soledad, porque sabía que su misión era más grande que su reputación, más grande que su orgullo, más grande que la risa de un mundo que pronto se ahogaría en su propia incredulidad. Noé era rechazado, pero en ese rechazo se estaba forjando el carácter de un héroe, un hombre que, mientras todos lo señalaban como necio, estaba escribiendo con sus manos la esperanza del futuro. El arca comenzó a elevarse sobre la tierra como un monumento extraño, incomprensible para los ojos de los hombres. Día tras día, Noé y sus hijos trabajaban bajo el sol ardiente, cargando vigas, uniendo tablas, puliendo cada detalle según las instrucciones divinas. No había descanso prolongado, no había pausa en la misión. Cada amanecer significaba nuevos golpes de martillo, nuevas jornadas de esfuerzo. El trabajo era titánico. Nunca antes un hombre había levantado semejante estructura. La madera debía ser cortada, arrastrada, trabajada con herramientas que parecían demasiado pequeñas para una tarea tan inmensa. Sus manos se llenaron de heridas, su piel se quemó bajo el sol, su espalda se doblaba de cansancio. Y sin embargo, Noé no se detenía. Cada gota de sudor era una ofrenda. Cada herida era un recordatorio de la promesa de vida que lo impulsaba. La construcción no era solo física, era espiritual. Cada viga que se unía era un acto de fe. Cada clavo era una oración silenciosa. Noé no estaba levantando únicamente un barco. Estaba edificando la salvación de su casa. Estaba levantando el puente hacia un futuro que aún no podía ver. Los hombres pasaban y se reían, pero algunos comenzaron a sentir una inquietud. El arca crecía, imponente, desafiando la lógica de quienes se burlaban. Ya no podían ignorarla. Allí estaba, como un gigante de madera que les recordaba cada día el mensaje que rechazaban. Y sin embargo, en lugar de temer, endurecían aún más sus corazones. Decían, ¿de qué servirá? La lluvia no caerá. Es solo un viejo testarudo que se consume en su delirio. Pero el arca se alzaba, majestuosa, como un testigo mudo de la perseverancia. La fe de un hombre comenzaba a tomar forma tangible, visible, imposible de ocultar. Era el sacrificio de toda una vida invertida en una misión que nadie más creía. Noé sacrificó su tiempo, sus fuerzas, su lugar en la sociedad. Mientras otros se enriquecían en sus negocios, mientras disfrutaban de placeres y banquetes, él dedicaba cada día al martilleo incesante, al corte de madera, al sonido de la sierra. Mientras otros bailaban, él trabajaba. Mientras otros bebían, él construía. Y en ese contraste, el mundo quedó dividido. Los que vivían para sí mismos
y el que vivía para el propósito de Dios. Su familia lo acompañaba. Sus hijos, aunque cansados, comprendían que algo más grande estaba en juego. Sus esposas, aunque soportaban burlas, sabían que en aquellas maderas estaba su esperanza. El hogar de Noé ya no era una casa común. Se había convertido en el epicentro de un proyecto divino. Poco a poco, la arca se transformó en una sombra inmensa sobre la llanura. Sus paredes se levantaron altas, sus pisos interiores se llenaron de compartimentos. Era más que un barco. Era un templo de obediencia. Desde lejos se veía como un recordatorio de que Dios había hablado, de que algo extraordinario estaba por venir. El sacrificio no terminó con la madera. Terminaba cada noche en silencio, cuando Noé, agotado, contemplaba el arca a medio construir y se preguntaba cuánto faltaba todavía. El cuerpo le pedía descanso, pero su alma lo empujaba hacia adelante. El tiempo parecía largo, los días interminables, pero la misión lo mantenía firme. Así fue como la fe se transformó en obra. Así fue como la obediencia se hizo visible en madera, sudor y perseverancia. Noé había sacrificado todo lo que conocía, pero en ese sacrificio estaba forjando el futuro de la humanidad. El arca, levantada con lágrimas y fatiga, se convirtió en el símbolo de la victoria silenciosa de un hombre contra la incredulidad del mundo. El héroe estaba construyendo no solo un refugio físico, sino un testimonio eterno de que la fe verdadera no se mide en palabras, sino en sacrificio. El día llegó en que el arca estuvo lista. Sus muros gigantescos se alzaban como una fortaleza de madera. Sus pisos interiores aguardaban silenciosos, preparados para cumplir el propósito para el cual habían sido construidos. Noé contempló la obra terminada con el corazón lleno de gratitud y temor reverente. Había sacrificado años, había soportado burlas y desprecio, y ahora aquella nave monumental estaba firme, como un testimonio visible de su obediencia. Entonces ocurrió lo inesperado. Sin que nadie los guiara, comenzaron a llegar los animales. Desde los rincones más lejanos de la tierra, avanzaban en silencio y en orden. Se veía el polvo levantarse en los caminos, y de entre montes y llanuras surgían criaturas de toda especie. Leones y gacelas caminaban juntos sin enemistad. Elefantes y aves, reptiles y pequeños insectos, todos marchaban hacia el mismo destino, el arca. El pueblo, al ver aquello, quedó sobrecogido por un instante. Algunos corrieron a ver el espectáculo, otros se quedaron paralizados de asombro. «¿Qué significa esto?», murmuraban. «¿Cómo es posible que las fieras obedezcan a este hombre? ¿Cómo puede ser que aves y bestias, que nunca se dejan domesticar, caminen en paz hacia esa construcción absurda?» El milagro estaba frente a ellos, pero en lugar de rendirse a la verdad, muchos endurecieron aún más su corazón. Algunos lo llamaron truco, otros coincidencia, y hubo quienes se rieron con más fuerza diciendo: «¿Qué importa que los animales entren? ¿Acaso la lluvia ha caído del cielo? ¿Dónde está ese diluvio del que hablas, Noé? Nada sucederá». Pero Noé sabía que esa procesión de vida era la señal. Cada pareja de animales encontraba su lugar dentro del arca como si hubiera sido llamada por una voz que el hombre no podía oír. Era la creación misma respondiendo al mandato del Creador. Era el mundo animal, reconociendo lo que la humanidad se negaba a ver, que un juicio estaba por llegar y que la salvación se hallaba en aquel refugio de madera. El sonido de pezuñas, rugidos y aleteos llenó el aire. Era un desfile solemne, una marcha sagrada. Las puertas del arca, abiertas, recibían a cada criatura. Noé y sus hijos guiaban a los animales a sus compartimentos, sorprendidos por la calma que los envolvía. No había caos, no había lucha, solo obediencia al plan divino. El pueblo miraba, algunos en silencio, otros burlándose más fuerte que nunca. Pero la señal estaba dada. El tiempo de advertencias estaba llegando a su fin. El arca, antes ridiculizada, ahora se llenaba de vida, mientras los hombres que habían despreciado el llamado
seguían cerrando sus oídos. Fue en ese momento que Noé entendió. La puerta estaba a punto de cerrarse, y con ella se cerraría también la última oportunidad para su generación. El héroe había cruzado el umbral. Ya no había marcha atrás. El juicio estaba a las puertas, y el mundo seguía riendo sin saber que sus días estaban contados. El cielo comenzó a cambiar. Al principio fue un viento distinto, un aire más denso, como si la tierra misma contuviera la respiración. El sol perdió su brillo habitual. Las nubes se arremolinaron en lo alto, y un silencio extraño descendió sobre los campos. La gente levantaba la vista y murmuraba: ¿qué sucede con el cielo? Pero en sus corazones aún no había arrepentimiento, solo inquietud pasajera. Entonces llegó la orden final. La voz del Creador habló a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Noé obedeció. Con solemnidad condujo a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos hacia el interior de la gran nave. Los animales ya estaban en su lugar, y el arca esperaba silenciosa, como un gigante preparado para enfrentar lo que se avecinaba. Y ocurrió algo que estremeció al mundo. La puerta del arca no fue cerrada por manos humanas, sino por la misma mano de Dios. Un trueno invisible resonó en los cielos, y el portón masivo se selló, impenetrable. El tiempo de burlas había terminado. El tiempo de gracia había llegado a su fin. Al principio, fueron solo gotas, pequeñas, aisladas, que golpeaban la tierra seca como un anuncio lejano. La gente las miraba, algunos reían nerviosos. ¿Esto es el gran diluvio? Apenas es una lluvia. Pero las gotas se multiplicaron, se hicieron más pesadas, más constantes. En cuestión de horas, el cielo entero se abrió como una herida. Lluvia jamás vista comenzó a caer, sin pausa, sin clemencia. El agua brotó también de las profundidades. Manantiales ocultos surgieron de la tierra, ríos se desbordaron, los arroyos se transformaron en torrentes furiosos. El rugido del agua se mezclaba con los gritos de los hombres. Lo que antes había sido risa, ahora se convirtió en pánico. Familias enteras corrían hacia el arca, golpeaban sus muros, imploraban que se les dejara entrar. Noé, ábrenos, ten piedad, ahora creemos, ahora entendemos. Pero la puerta estaba cerrada, no por Noé, sino por Dios mismo, y ningún brazo humano podía forzar lo que el Creador había sellado. Las aguas subieron rápido, las casas se derrumbaron, los campos fueron arrasados, los animales salvajes huían en estampida, los hombres escalaban colinas en busca de refugio, solo para ver cómo las olas los alcanzaban con furia. El mundo entero, tan seguro de sí mismo, ahora temblaba bajo la voz del juicio. Dentro del arca, el estruendo era ensordecedor. La lluvia golpeaba el techo como un tambor interminable. Las aguas chocaban contra las paredes, y cada rugido del viento hacía vibrar la madera. La familia de Noé se abrazaba, temblando. El miedo intentaba apoderarse de ellos, pero en medio de la tormenta, una certeza los sostenía. Estaban dentro del refugio que Dios mismo había mandado construir. Fue el cruce del umbral. La humanidad había pasado de la burla al terror, de la incredulidad al juicio. Y Noé, el héroe improbable, había cruzado con su familia al otro lado, el lado de la obediencia, el lado de la vida. El diluvio había comenzado, y nada volvería a ser igual. El diluvio no fue un aguacero pasajero, ni una tormenta de unos días. Fueron 40 días y 40 noches en que el cielo no dejó de abrirse, derramando cataratas incesantes de agua sobre la tierra. Día y noche, sin un respiro, el rugido de la lluvia cubría toda esperanza de calma. Dentro del arca, la oscuridad era profunda. No había ventanas abiertas al cielo, solo la tenue luz que entraba por un costado. El estruendo del agua caía como un tambor interminable sobre sus techos. Cada oleada sacudía la nave, cada corriente golpeaba sus muros. Los hijos de Noé miraban a su padre,
buscando en sus ojos una certeza que calmara sus miedos. Y Noé, aunque su corazón también temblaba, permanecía firme, sosteniendo la fe que había aprendido a cultivar en silencio durante años de burla y sacrificio. Los animales, confinados en sus compartimentos, bramaban, aullaban, rugían. El arca entera parecía vibrar con los sonidos de la creación encerrada en su vientre de madera. A veces, el ruido era ensordecedor. Otras, un silencio estremecedor llenaba el aire, interrumpido solo por el golpeteo constante de la lluvia. Los días se volvían eternos. Cada amanecer era igual al anterior. Un cielo gris, un mar de aguas infinitas, un barco suspendido en la incertidumbre. El tiempo parecía detenido. El diluvio no daba tregua, y la pregunta que se repetía en cada corazón era inevitable. ¿Cuánto más? La fe, en aquellos días, fue puesta a prueba como nunca antes. Noé había creído para construir el arca, había resistido las burlas, había cargado maderas, había levantado la nave contra toda incredulidad. Pero ahora la prueba era distinta. No se trataba de construir, sino de esperar, de confiar en que la misma voz que lo había llamado a edificar no lo abandonaría en medio de las aguas. La paciencia se convirtió en su mayor ofrenda. Cada día en que no cesaba la lluvia, cada noche en que el viento azotaba sin piedad, era una daga contra el corazón. Pero Noé mantenía sus ojos en lo invisible. Sabía que Dios no lo había traído hasta allí para dejarlo hundirse. Sabía que las aguas no tendrían la última palabra. Fuera del arca, la tierra se deshacía bajo el diluvio. Los montes quedaban sumergidos, los valles eran borrados, las ciudades desaparecían como si nunca hubieran existido. La humanidad, que había despreciado el llamado, se perdía bajo la furia de las aguas. Y dentro, un puñado de almas, sostenidas solo por la gracia y la obediencia, esperaba el fin de la tormenta. 40 días y 40 noches. No era solo un número, era el peso de la prueba, el símbolo de la purificación, el crisol donde la fe de Noé y su familia fue refinada. Cada minuto fue una batalla contra la desesperación, contra el miedo, contra la duda. Pero al final, incluso la lluvia más feroz debe cesar. Y cuando el día 40 llegó, el cielo se cerró. La lluvia dejó de caer. El rugido constante se transformó en un silencio extraño, un silencio que anunciaba que la primera parte de la prueba había terminado. Las aguas aún cubrían la tierra. El arca seguía flotando en un océano sin orillas. La prueba no había terminado, pero una certeza se encendió en los corazones. Si la tormenta había cesado, también llegaría el día en que volverían a poner sus pies sobre tierra firme. La esperanza, pequeña pero viva, volvió a latir. El héroe había soportado la prueba y su fe había resistido las aguas del juicio. El diluvio había cesado, pero las aguas seguían cubriendo la faz de la tierra. Desde las ventanas del arca, solo se veía un océano interminable que se extendía hacia todos los horizontes. No había montes, no había valles, no había señales de tierra, solo el vaivén del arca, flotando en el silencio de un mundo borrado. Los días pasaban, y el corazón de la familia oscilaba entre la esperanza y la impaciencia. Habían sobrevivido al juicio, pero ¿habría un nuevo comienzo? ¿Quedaba aún tierra firme bajo esas aguas infinitas? Noé se mantenía en oración. Sabía que el mismo Dios que había enviado la lluvia era el que debía dar la señal de un nuevo amanecer. Y entonces, en medio de aquella espera, tomó una decisión. Abrió la ventana superior del arca y dejó volar un cuervo. El ave salió, pero pronto se perdió en el horizonte, revoloteando sin traer respuesta. El corazón de Noé no se desanimó. 7 días después, tomó una paloma blanca y la dejó ir. La paloma voló sobre las aguas, planeó sobre el océano, buscó entre las olas, pero no halló reposo. Regresó al arca, y Noé la recibió en sus manos con ternura. La esperanza aún parecía lejana, pero no estaba extinguida. Esperó otros 7 días, y volvió a enviar la paloma. Esta vez,
El silencio se hizo largo. Las horas pasaban. Los ojos de la familia se fijaban en el cielo, aguardando. Hasta que, al caer la tarde, la paloma regresó y en su pico traía una rama fresca de olivo. Fue como si el universo entero hubiera cambiado en un instante. Aquella pequeña rama era más que una hoja verde. Era la promesa de que la tierra estaba viva, de que la creación había resistido, de que un nuevo comienzo era posible. Era la señal de que el juicio no había sido el final, sino el preludio de un renacer. La familia entera lloró de alegría. Rieron y se abrazaron, porque aquella rama no era solo un símbolo, era un mensaje directo del Creador. La vida volverá a florecer. La paloma, con su vuelo y su hallazgo, se convirtió en mensajera de esperanza, en heraldo de un futuro restaurado. Noé guardó la rama como un tesoro. No era oro, no era plata, no era una joya preciosa, pero para él era el testimonio tangible de que su fe no había sido en vano. Había obedecido en la burla, había resistido en la tormenta, había esperado en la incertidumbre, y ahora veía la recompensa de su fidelidad. Días después, la paloma fue enviada una tercera vez, y esta vez no volvió. Había encontrado su lugar en la nueva tierra. El mensaje era claro. El suelo estaba listo para recibirlos. El mundo estaba preparado para el renacer. Dentro del arca, las miradas se llenaron de luz. Lo que había comenzado con lágrimas de juicio, ahora se transformaba en lágrimas de esperanza. La creación tendría una segunda oportunidad. El héroe había llevado el peso de la obediencia y ahora contemplaba el fruto de su fe. La vida renaciendo en medio de la destrucción. La paloma con su rama de olivo quedaría para siempre como símbolo universal de paz, de esperanza, de promesa cumplida. Y en aquel momento, Noé comprendió. El viaje del héroe no termina en la tormenta, sino en la recompensa que surge después de la fidelidad. Cuando por fin las aguas retrocedieron y la tierra comenzó a mostrarse nuevamente, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Allí, entre cumbres silenciosas, la familia de Noé salió por primera vez después de tantos meses. Sus pies tocaron suelo firme, y por un instante el mundo pareció un lugar nuevo, intacto, limpio de todo lo que antes lo había corrompido. El aire era fresco, el horizonte amplio, el silencio profundo. No había ciudades, no había ruido de multitudes, no había burlas ni violencia. Solo un vasto escenario vacío, esperando ser llenado nuevamente por la vida. Y allí estaba Noé, su familia y los animales, los sobrevivientes de un juicio que había marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. El primer acto de Noé no fue levantar una casa, ni buscar alimento, ni asegurar refugio. El primer acto fue levantar un altar. Tomó piedras, madera, y sacrificó de los animales puros que había guardado en el arca. Y mientras el humo ascendía al cielo, su corazón se derramaba en gratitud. No era solo un sacrificio ritual, era un reconocimiento. Era la proclamación de que el futuro no le pertenecía a los hombres, sino a Dios. Era la confesión de que la vida, después de tanto juicio, era un regalo inmerecido. El Creador recibió aquel sacrificio con agrado, y entonces habló, no solo a Noé, sino a toda la humanidad a través de él. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque sus pensamientos sean inclinados al mal desde su juventud. Nunca más destruiré a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. No cesarán. Con esas palabras, el Creador selló un pacto eterno. Y para confirmarlo, desplegó en el cielo un arco de colores. El arco iris, majestuoso, cruzó las nubes como un puente entre el cielo y la tierra, como un recordatorio visible de la promesa divina. Cada gota de lluvia, desde ese día, estaría acompañada de aquel signo. No más destrucción universal, sino la certeza de que la misericordia acompañaría a la creación. Noé y su familia contemplaron el arco iris con lágrimas en los ojos.
no era solo un fenómeno de luz y agua. Era la firma del Creador sobre la historia. Era la señal de que, a pesar del juicio, la misericordia prevalecería. Así, el héroe que un día fue objeto de burlas, que había soportado soledad, que había resistido la tormenta y esperado en la incertidumbre, regresaba ahora transformado. Ya no era solo Noé, el hombre justo en medio de una generación corrupta. Era Noé, el portador del pacto, el testigo de que la fe y la obediencia pueden cambiar el destino del mundo. El viaje del héroe había llegado a su fin, pero no como una historia de destrucción, sino como una historia de renacimiento. A través de la fe de un solo hombre, la humanidad recibió una nueva oportunidad. Y su legado marcado en madera, en aguas, en una paloma y en un arco iris resonaría para siempre como testimonio de que, aunque el mundo se pierda en su maldad, siempre habrá esperanza en aquellos que escuchan la voz de Dios y deciden obedecer. Así terminó el diluvio, pero así comenzó también una nueva historia, la de un mundo renovado y de un pacto eterno que jamás se borrará del cielo. Si te ha gustado escuchar la historia de Noé y te gustaría conocer más historias bíblicas, suscríbete y comenta qué historia te gustaría conocer en el próximo video. Gracias por escucharnos.